Hola, soy Rofe y esto es Mis Historietas, el podcast sobre la historia del cómic a través de anécdotas y datos curiosos. Esta es la tercera y última parte de una trilogía que hice titulada Tintín, la perfección de Hergé, que si no escuchaste las anteriores dos partes, ponele pausa a este y anda a escuchar los otros. Pero bueno, sin más, empezamos. Septiembre de 1958 y empieza a aparecer en la revista Tintín lo que sería el tomo 20 de nuestro personaje favorito, que fue Tintín en el Tíbet. Y este también es un libro que marcó un antes y un después. ¿Por qué? Por todo lo que había detrás, por todo lo que estaba viviendo Hergé en esa época. Esta es una época en la que Hergé vivía una crisis personal, porque estaba saliendo con Fanny Blackmick, que era una empleada, era la colorista de los álbumes, pero seguía casado con Germaine, con su esposa, la que le había presentado el reverendo Wallace allá muchos años atrás, cuando trabajaba en el diario Le Petit Pintier. Hergé comienza a tener pesadillas en donde decía que, en varios reportajes lo comentó, que él veía todo blanco, que le aparecía un monstruo que no le dejaba avanzar, que no le dejaba mover, y la solución que encontró fue ir a ver a un prestigioso psicólogo a Suiza. Viajó hasta Suiza para ver a este psicólogo, este psiquiatra, a ver si podía encontrarle la solución a esto, y el psicólogo lo que le dice es que abandone su trabajo, que deje de dibujar, que abandone todo lo que estaba haciendo hasta el momento y que esa iba a ser la solución. Pero bueno, Hergé no le hace caso obviamente a este consejo, pero sí sigue el consejo de Fanny, que le había dicho que Hergé se sentía como trabado en esta historia. Recordemos que él iba dibujando a medida que iba pensando en la historia, no era que primero escribía un guión y después se ponía a dibujar, sino que lo hacía todo al mismo tiempo, su equipo lo hacía al mismo tiempo. Y estaba en plena elaboración a través de la revista de Tintín en el Tíbet, y él sentía que había aparecido el abominable hombre de las nieves, el famoso Yeti, había aparecido en la historia, y Hergé no le terminaba de cerrar este personaje. ¿Qué podía hacer con este personaje, con este villano? Entonces ahí es donde entra Fanny y le dice que no, que el Yeti no tenía que ser un villano, que tenía que ser el bueno de la historia, que tenía que ser una historia sin villanos. Y este comentario de Fanny como que le abrió la cabeza a Hergé, le simplificó las cosas y siguió por ese camino. Como también dijo Hergé en varios reportajes, este álbum fue uno de sus favoritos, el favorito tal vez, porque según él es un canto a la amistad. Recordemos que la historia empieza cuando Tintín, que está como de vacaciones, tiene como una premonición y empieza a gritar Chan, que es una famosa imagen de este álbum. Tiene como una visión en la que ve que Chan está en peligro. Y bueno, el resto de la aventura es Capitán Haddock y Tintín y Milú, obviamente, viajando hacia el Himalaya para buscar a Chan, porque sentía que algo le había caído el avión en donde viajaba Chan, pero él sentía de que estaba vivo. Esta historia cambia totalmente el molde de Tintín, porque no hay malos, no hay armas, no hay combates. El único villano de la historia es la montaña y cómo los personajes tienen que atravesarla para cumplir un objetivo. O sea que el enemigo, se podría decir que es la naturaleza, pero el enemigo en realidad es uno mismo. Bueno, y ahí saltamos a 1961. La habíamos dejado la historia en el 59, saltamos al 61, es el tomo 21 y es el famoso, el aclamado por muchos, Las joyas de las Castafiore, que hasta en un momento se dijo que se iba a hacer una película con actores reales de Las joyas de las Castafiore, que al final no se hizo. Bueno, Hergé dijo en un reportaje que esta era la historia en la que no pasaba nada, pero quería mantener el suspenso hasta el final. Y en realidad lo logra, porque si uno se pone a analizar, no pasan muchas cosas en el álbum, pero uno pasa página tras página para ver qué es lo próximo que va a pasar o que no va a pasar. Bueno, todo se desarrolla, como dije, dentro de la mansión de Mulensat, y reaparecen varios personajes y hay gags, la verdad que mucho más graciosos de lo que venían los anteriores álbumes. Pensemos que el anterior había sido Tintín en el Tíbet, que es, si bien es un canto a la amistad, como dije, tiene muchas partes dramáticas. Se lo ve a Tintín llorando varias veces, muchos personajes llorando, que era raro que se vea esto en otro de los cómics. Hay un gag muy conocido que se va como repitiendo, ese típico gag que aparece a través de todo el álbum, que es el de la escalera, el del escalón roto, que la verdad está bastante bien logrado. Desde que terminó Tintín en el Tíbet hasta que comenzó Las joyas de las Castafiore en la revista, se estrenó una película con actores reales de Tintín que se llamó Tintín y el misterio del toisón de oro. Una película bastante entretenida con muchos elementos de los álbumes, que tuvo un guión que no fue escrito por Hergé, pero que sí fue supervisado por él, que había cumplido al final uno de sus grandes sueños, que era
llevar a su personaje insignia, a Tintín, llevarlo a la gran pantalla. Recordemos, como comenté en los otros episodios, de que Hergé era un fanático del cine y ver a su personaje interpretado por actores en el cine habrá sido como uno de esos puntos clave de su carrera. Luego de La joya de las Castafiore, que podríamos hablar mucho de este álbum, pero no quiero hacer infinito este último capítulo. Por primera vez después de 30 años, Tintín comienza a perder cierta popularidad. Las ventas ya no eran, si bien era un número increíble de ventas, ya no eran la misma cantidad de ventas que venía teniendo los álbumes hasta ese momento. Aparecen competidores de peso como Goscinny y Uderzo, que obviamente con su gran creación Astérix y Obélix, que en Francia estaba así rompiendo todos los récords de venta y cada vez eran más y más populares. Ahí siempre hay como una leyenda de que era como un River Boca, era Tintín o Astérix. Y es en esta época también que Hergé empieza a interesarse mucho más por la pintura, por el arte abstracto, y de cierta manera quiere dejar de dibujar a Tintín para dedicarse a tiempo completo a la pintura, exponiendo su arte, siendo más reconocido por esto. Quiere ser más conocido como Georges Remy, el pintor, que como Hergé, el dibujante de Tintín. Quiere cambiar esto, incluso contrata a un profesor de pintura particular que le da clases, pero ahí ya empieza a notar de que no iba a ser su fuerte la pintura, pero así todo lo intentó. Hay varias pinturas que si buscan por internet pueden ver estos cuadros. También lo que le afectó fue que se cruzó con algunos especialistas en arte. Él debía estar chocho mostrando sus cuadros y estos especialistas le recomendaban muy amablemente de que su tiempo y su energía lo dedique a lo mejor que sabía hacer, que no era ni más ni menos que los álbumes de Tintín. La repercusión y las ventas de La joya de las Castafiore habían sido excelentes, pero como dije, venía bajando la popularidad de Tintín, sobre todo porque había otros personajes que estaban creciendo más. Y entonces tuvieron que pasar 4 años para que después de La joya de las Castafiore comenzase una nueva aventura, que fue muy anticipada por los fans, porque imagínense, habían pasado 4 años que no había ninguna novedad, nada nuevo de Tintín, y ahora sí, en la revista, que seguía saliendo obviamente, aparecen páginas nuevas, se anuncia que va a haber una nueva aventura, y esta va a ser obviamente Vuelo 714 a Sydney, que fue desde septiembre del 66 hasta noviembre del 67, y este fue el tomo 22. Y esta aventura, si bien fue muy esperada, cuando se lanzó y terminó esta historia que duró un año, a los fans y a la crítica mucho no le convenció, porque claro, venían de la vara altísima con el anterior álbum, y este no convenció mucho. Se le criticó que los malos estaban como muy ridiculizados, eran como tontos, y que los buenos ya no eran tan buenos, y ahí tal vez eso era lo que quería, ese mensaje era lo que quería comunicar Hergé, que los buenos no eran tan buenos. Además aparece un elemento alienígena que desconcertó a los fans, que no lo voy a decir por si no leyeron el álbum. Y los malos de turno eran 2 personajes que ya conocíamos ampliamente, Rastapopoulos y Alan. En 1968, un año después de que había terminado la historia, Casterman edita todas estas páginas en un solo álbum, y ahí comienza el periodo más extenso que no vamos a tener noticias de Tintín, ni un nuevo cómic, nada. O sea que a partir de 1968 hay que esperar hasta 1975 para que llegue el inicio de la próxima historia. Una de las razones de por qué pasó tanto tiempo fue que Hergé comienza a sufrir cansancio extremo y problemas de salud que los médicos al principio no identificaban. Así es como él tomó sus cosas y viajó a Estados Unidos para tratarse allá, esperando que haya un profesional que le dé un diagnóstico acertado, pero tampoco, no logran identificar tal cual qué le pasaba. Recordemos que la medicina en esa época no era tan avanzada como la que tenemos ahora. Y aprovecha este viaje que él hizo con Fanny a Estados Unidos para visitar una tribu de nativos americanos, porque recordemos, él era muy fanático de esto, desde que chiquito miraba las películas en el cine, como comenté en el primer capítulo. Esto lo soñaba desde que eran sus días de Boy Scout, porque se toma mucho de esto de los nativos americanos, pero en realidad después recordaría Hergé que no tuvo el mejor de los recuerdos, porque ya no eran aquellos indios que él veía en el cine, con la pluma, con esos ponchos. No, ya era algo totalmente distinto. Ya se habían como ayornado a la realidad de la época. Siguen pasando los años y nace una nueva obsesión en Hergé, que fue reencontrarse con su amigo Chang. Lo busca incansablemente, pero no logra ubicarlo. Solo sabía que había vuelto a China en un momento, pero nada más. Y él suponía que estaba vivo, como había pasado en Tintín en el Tíbet, si lo recordarán.
Luego de mucho esfuerzo y de contactos, de averiguar por todos lados, lo llega a ubicar. Y por fin puede escribirle prometiendo que se iban a encontrar nuevamente. Ahora sí, tenía que cumplir los contratos que tenía Hergé con la editorial, y los fans pedían un nuevo cómic, pedían una nueva historia de Tintín, querían conocer algo nuevo de Tintín, y es ahí cuando en septiembre de 1975 se anuncia y comienza una nueva historia que sería Tintín y los Pícaros, que después se formaría el álbum número 23, que no lo sabía en ese momento, obviamente, Hergé, pero iba a ser la última historia contada de Tintín. Hergé vuelve a tomar un hecho del mundo real para hacer sus críticas de las páginas de la revista Tintín, y en este caso es la multiplicación de guerrillas y los golpes de Estado en Sudamérica. Recordemos, el año es 1975, no sé si le sonará la época. Se repiten varios ítems que no pueden faltar en toda buena aventura de Tintín. Hay viajes, hay humor, hay inventos, hay persecuciones. Tintín está varias veces al borde de la muerte. Bueno, todo lo que nos gusta de un álbum de Tintín. Tintín ahora viste ropa de época, o sea, si vemos ya la tapa, la portada de este álbum, ya vamos a notar que Tintín tiene un pantalón distinto, la ropa es totalmente distinta, se ayorna a la época en donde se estaba desarrollando. Ya dejó definitivamente los pantalones de golf, que no sé si tendrán algún nombre en particular, incluso se lo nota mucho más maduro al personaje. La crítica no acompañó mucho a este álbum de Tintín y los Pícaros, pero a los fans les gustó y económicamente fue un récord de ventas. Siguieron pasando los años y Hergé le dedicó mucho más tiempo a su esposa y a viajar y a tratar su enfermedad que al trabajo. Se iba como alejando. Ya estamos en 1981 y se produce algo que Hergé buscaba desde hacía muchísimo tiempo. El esperadísimo reencuentro con su amigo Chang, que fue todo un acontecimiento para la época. Si buscan en YouTube van a encontrar varios videos de esto, que fue todo, era como si Tintín se reencontrase con Chang, el personaje del cómic. Y la televisión hizo todo un barullo con esto. 1982, sí, Hergé, que continuaba yendo al cine porque era algo que le encantaba, ve una película nueva, una película que se acaba de estrenar, Indiana Jones, y queda obviamente maravillado con el trabajo de Steven Spielberg. Incluso muchos comparan el personaje de Indiana Jones con Tintín, y en una entrevista Hergé comenta de que el único que podría llevar a la gran pantalla a Tintín era Steven Spielberg. También hay un reportaje cuando Spielberg hace la película de Tintín en 2011, se le comenta sobre Tintín, y él dice que en realidad no conocía a Tintín en esa época y que algunos colaboradores europeos que tenían se lo comentaron y le fueron y le mostraron varios de estos álbumes que ya, imagínense, ya habían salido todos, y sí, incluso Steven Spielberg encontraba cierta similitud en los personajes, y ahí fue cuando pensó de que podría llegar a llevar a este personaje a la gran pantalla. Hubo conversaciones para llevarlo a hacer una película con actores reales, pero se comenta que hubo un cambio en el contrato a último momento por parte de la productora de Spielberg, que decía que si no le llegaba a convencer el guión que estaba, podría darle ese guión a otro director para que la haga, y eso a Hergé no le gustó para nada, porque él el único requisito que quería era que la filme Steven Spielberg. Así que se cayó esa idea de que Spielberg haga una película en ese momento. Hubo que esperar hasta el 2011 para ver la película. Ya con un estado de salud muy delicado, que incluso cuando se junta con Chang se lo ve muy demacrado a Hergé, así todo decide comenzar un nuevo álbum. Y esta enfermedad lo obligaba a hacerse transfusiones de sangre muy seguido, pero así todo se sentaba en el tablero y se ponía a dibujar, a hacer bocetos, a crear esta nueva historia. Esta historia se iba a llamar Tintín y el arte alfa. El álbum iba a tratar sobre el tráfico de obras de arte, algo de que él sabía bastante, de una secta en la que está unida Bianca Castafiore, y aparece un nuevo personaje femenino que se rumorea de que se iba a poner de novio con Tintín. Y acá hay una crítica que siempre estuvo sobrevolando sobre Hergé, de que no tenía personajes femeninos en sus cómics. Que la única personaje más o menos relevante femenino era Bianca Castafiore, y no era un personaje que podríamos decir que quedaba muy bien parado, porque era como un poco insoportable, que siempre quería estar junto al Capitán Haddock, que cantaba y el capitán se agarraba la cabeza, de que ahora en este iba a estar en una secta, pero nunca hubo un personaje así femenino que ocupe espacio relevante en los álbumes. Así que tal vez en este iba a aparecer. ¿Por qué? Porque en los bocetos
Se ve a una chica que se va repitiendo, incluso se ve unos bocetos como que va probando cómo iba a ser el personaje, que iba a relacionarse en varias páginas con Tintín, pero bueno, es uno de los misterios de esas cosas que nunca vamos a saber. En la última viñeta que dibujó Hergé, que eran bocetos rápidos, porque, repito, se iba creando la historia a medida que se iba dibujando, se ve a Tintín capturado y lo están llevando a una sala para transformarlo en una estatua abstracta. O sea, nuevamente la última viñeta dibujada, como había pasado con El País del Oro Negro, la última viñeta que dibujó Hergé en este caso, que fue un simple boceto, era Tintín con las manos atadas, caminando y atrás el villano de turno, apuntándole. Ese fue el último dibujo registrado de Hergé. Hubo fanáticos que tomaron estos bocetos, incluso después salió, mucho después, una edición como un álbum, el álbum número 24, podríamos decir, pero que tiene las primeras páginas que están casi terminadas, y después, a medida que uno va avanzando, pasando las páginas, va viendo que cada vez son más bocetos, y no termina esta historia. O sea, uno no puede descifrar cómo iba a terminar esta historia. Incluso conociendo a Hergé y a su equipo, esta historia va a sufrir muchos cambios antes de ver la luz. Pero está bueno, yo lo tengo ese álbum obviamente, y está bueno ver los bocetos y ver cómo él iba armando estas historias y que después iban a llevar este paso a paso tan detallado que incluso después pasaba por las manos de sus ayudantes para terminar en una obra maestra. Pero bueno, en este caso lamentablemente no lo pudimos ver. Llega el 3 de marzo de 1983 y Hergé lamentablemente muere a los 75 años. Por expreso pedido de Hergé, nadie podía terminar este álbum del Arte Alfa ni podría crear nuevos, sencillamente porque él no iba a estar para aprobarlo, a diferencia de lo que pasó con los álbumes de Asterix, por ejemplo, que hasta el día de hoy se siguen saliendo nuevas historias, nuevos números, nuevos volúmenes, sin los artistas, que ya lamentablemente ya no están entre nosotros hace bastante tiempo, pero siguen saliendo nuevas historias. Incluso hace un par de meses salió uno nuevo que fue récord de ventas en Francia. Pero bueno, Hergé decidió tomar esta decisión que la esposa de Hergé, que sigue viva, decidió cumplir la rajatabla y que nadie pueda hacer una historia nueva de Tintín, ni pueda terminar la del Arte Alfa, que hay que decir que Bob Demure tenía muchas ganas de terminar este álbum porque era quien estaba al lado de Hergé dibujando constantemente, pero Fanny, la esposa, dijo de que el pedido de Georges Remy era de que nadie pueda terminar su obra. Los que sí no hicieron caso a esto que decía la esposa de Hergé, tomaron estos bocetos y un poco descifraron cómo iba a terminar la historia, lo dibujaron con el estilo de Hergé, con esta línea clara, y lo publicaron en forma pirata, podríamos hacer. Salió a la venta en todo este ambiente under y fue un éxito porque la gente quería saber cómo terminaba la historia. Obviamente tuvieron miles de problemas legales con la Fundación Hergé. En 1987 Fanny decide cerrar el estudio Hergé y funda la Fundación Hergé, que era algo totalmente distinto. Y en 1988 sale el último número de la revista Tintín. Seguimos avanzando en el tiempo y en 1991 sale por la televisión la serie producida por Ellipse Nevada, que es Las Aventuras de Tintín, y tuvo también un éxito arrollador, como cada cosa que salía de Tintín. En 2011, como mencioné, sale la película de Steven Spielberg, que no tuvo el éxito esperado en Estados Unidos, sí en Europa, pero no en Estados Unidos, y por eso esto que iba a ser una trilogía quedó solamente en una única película. La idea que se comenta en varios reportajes de Steven Spielberg, que la primera iba a ser dirigida por Steven Spielberg, producida por Peter Jackson, el del Señor de los Anillos, y después la segunda parte iba a ser dirigida por Peter Jackson y producida por Steven Spielberg. Y la tercera parte, no sé, lo haría mitad y mitad. Pero bueno, los números se ve que no acompañaron como ellos pensaban que iban a acompañar y se decidió dejar ahí. Aunque cada tanto surge el rumor de que se volvería a tomar esta idea de hacer la película. No sé, ahora salió un videojuego para Switch. Tal vez si ese juego es un récord de ventas, es un boom y vuelve a aparecer una moda de Tintín, tal vez retomen esa idea, pero lo veo muy muy difícil. Incluso yo en mi teléfono tengo un juego de Tintín que se llama Tintín Match o Combinando con Tintín, que es como si fuese el Candy Crush, digamos, pero muy bien hecho, en donde uno a medida que va avanzando los niveles va viendo distintas escenas hechas en 3D, con los personajes hechos en 3D, y va viendo como escenas, va viendo como la historia en la parte superior de la pantalla, y uno tiene que ir avanzando, combinando estos objetos, y con muchos detalles de los distintos álbumes, que la verdad que está muy bien logrado. O sea,
sigue generando Tintín esta atracción. Cuando pensé el título para este episodio del podcast sabía que tenía que incluir la palabra perfección, porque es lo que siempre me llamó la atención de Hergé. Buscaba la perfección para sus cómics. El tiempo, los meses, años dedicados a dibujar, volver a redibujar un mismo cómic, la verdad es una locura hacer eso. Sobre todo, no sé, yo que dibujo cómics, ni me imagino volver a redibujar y redibujar otra vez el mismo cómic, la misma historia. Es algo, la verdad, que bastante loco y no sé si se repitió esto. Alguien que no haya dibujado alguna vez un cómic no se da cuenta del trabajo, el tiempo que lleva hacer esto. Y sobre todo, como dije, con la misma historia. Y el ejemplo claro es La Isla Negra, que se dibujó 3 veces, casi sin ningún cambio en la historia, lo que también no deja de ser sorprendente. Otra cosa que siempre me pregunté, basado en eso mismo, es si Hergé se consideraba a él mismo como mejor escritor que dibujante. Porque en varios reportajes dijo que él no se consideraba un buen dibujante, como cuando menciona que solo destacaba 2 viñetas, entre las miles que dibujó, solo destaca 2 viñetas. Y además los cambios que le fue haciendo a los álbumes siempre fueron sobre los dibujos, no sobre las historias. Pero bueno, algún tintinófilo tal vez tenga la respuesta. Faltan solo un par de años para que Tintín cumpla los 100 años y es muy difícil encontrar a otro personaje que después de tanto tiempo siga tan vigente. Tal vez se deba a la perfección de Hergé. Bueno, espero que les haya gustado esta trilogía de episodios dedicado a la vida y obra de Hergé. Fue complicado resumir todo en solo 3 episodios porque se imaginarán que podría ser un episodio completo por cada álbum. Y en YouTube hay varios videos muy completos con más información y en Twitter también hay fans que hacen hilos comentando los detalles de cada uno de los álbumes de Tintín y la verdad que son increíbles. Voy a dejar cuando vean la versión en YouTube, porque yo primero sale la versión para Spotify y después a la semana, a las 2 semanas, saco una versión de este mismo audio, pero acompañado con imágenes. No se esperen una súper gran producción, es simplemente para poder estar reflejando lo que voy diciendo con imágenes, aunque no hace falta verlo, con escucharlo creo que alcanza. Voy a dejar en la versión de YouTube, en los detalles del video voy a dejar más links por si quieren tener más información. Así que bueno, hasta acá llegamos con esta trilogía. Espero que les haya gustado y veremos cuál es el próximo personaje o artista al que le dedique un nuevo episodio de Mis Historietas. Nos estamos escuchando.